cosa os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Toda esta carta realmente cuando la vamos leyendo nos dice, si dicen ustedes que lo conocen, guarden sus mandamientos. Si dice que están en mí, hagan esto. Si dice que guardan mis mandamientos, tienen que hacer aquellos. Realmente toda la carta de Juan nos va a confrontar si realmente estamos viviendo una vida cristiana. Y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 2 del versículo 1 al 3. Pero antes quisiera orar al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Mi Señor, te damos gracias porque nos has dado el medio de gracia de predicar su palabra y de escucharla, Señor. Y si hoy predicamos su palabra es porque usted ya habló, Señor. No nos vamos a inventar nada. Prepara los corazones tanto mío, aquel que va a exponer tu palabra, como el corazón de los oyentes para que puedan recibir su palabra y que sea ella haciendo el efecto del cual tenga que hacer. Ayúdame, Padre, a exponerlo de una manera fiel, de una manera que se pueda entender y que sea ayudándonos y que sea ella afirmándonos, confrontándonos, Señor, y también que nos conforte, Padre. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3 vamos a estudiar en esta tarde. Y leemos la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Qué pasa cuando un creyente, después de su conversión, peca? ¿No hay perdón de pecado acaso para aquel cristiano que peca después de su conversión? ¿El sacrificio de Cristo no fue perfecto para perdonar algún pecado del futuro de algún creyente después de su conversión? La realidad es que solo Jesús está libre de pecado. Nosotros podemos aún pecar a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, aún estando viviendo en la luz. Y eso es lo que aquí el apóstol Juan, del versículo 1 al versículo 3, vamos a ver cómo él, ante la posibilidad, sacrificio perfecto para el pecado. Y lo he titulado este sermón, en caso de caer, hay una hermosa provisión para el creyente. En caso de caer, hay una hermosa provisión para el creyente. En el versículo 1 vamos a ver a Jesucristo, el defensor. En el versículo 2 vamos a ver la eficacia del sacrificio de Jesucristo. Y en el versículo 3 vamos a ver una evidencia de conocer a ese abogado justo, el cual su sacrificio es perfecto. El propósito de este mensaje, mis hermanos, es animar que aquel creyente que ha pecado y que tiene ahora la incertidumbre si es o no un hijo de Dios, recordarle que en Jesucristo tenemos un gran defensor. Vamos a nuestro primer punto, Jesucristo el defensor. Aquí vamos a ver una exhortación para no pecar y la intervención de un abogado en caso de pecar. Y el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es importante, mis hermanos, tener presente que se había infiltrado el gnosticismo dentro de la iglesia local a la cual Juan se estaba dirigiendo y probablemente la estaba supervisando. Estos gnósticos enseñaban y afirmaban que el espíritu era bueno sin importar lo que se haga externamente. Separaban lo espiritual de lo material, ya que ellos decían que era imposible que su espíritu peque porque era bueno y no se podía contaminar con el cuerpo, ya que el cuerpo era malo. Y es así que ellos, en ese alto conocimiento que decían ellos tener, llegaban a la conclusión que no podían pecar.
Ellos estaban negando la naturaleza pecaminosa del hombre. Y el apóstol en el versículo 8 les dice que con esa falsa enseñanza se estaban autoengañando. Sabemos por la Escritura que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Eclesiastés 7:20. Es por eso que en el versículo 9 Juan le dice que hay que vivir una vida de reconocimiento de nuestro estado pecaminoso y de una continua confesión de los pecados, ya que pecamos cada milésima de segundo. Y en el versículo 10 vemos cómo este grupo de gnósticos estaban negando la posibilidad de pecar, es decir, se consideraban impecables. Se consideraban impecables. Ahora bien, con estas expresiones dichas por Juan con respecto a la realidad y problema del pecado, podrían haber cogido como excusa o formarse un malentendido en sus oyentes y así relajarse ante el pecado y decir, bueno, si la condición del hombre es pecaminosa y no podemos evitar en pecar, ¿de qué sirve luchar en contra de algo que igual se va a dar? Y por último, si hay perdón de pecados, ¿para qué preocuparse? Es ahí que, siguiendo la misma línea de pensamiento de los versículos anteriores, el apóstol les va a dar una aclaración, empezando el capítulo 2, versículo 1, que es en donde nos vamos a enfocar hoy hasta el versículo 3. Vemos la ternura con la cual se dirige a sus oyentes. Esta es una forma muy propia de él, hijitos. En el cuarto evangelio lo usa él por una vez, y en esta su primera carta lo hace por 7 veces. De esta manera estaba demostrando su aprecio y lo importante que ellos eran para él. Esto demostraba cercanía hacia sus oyentes. Se identificaba con ellos. Míos, le dice. Y ahí es que les dice que el motivo por el cual le había escrito todo lo antes dicho era para que no pequen. Como creyentes luchamos día tras día en contra del pecado, pero la Escritura nos enseña a que debe ser conquistado mediante el poder del Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 8, del versículo 12 y el versículo 13 nos dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, pensar de esa manera, como lo estaban haciendo aquellos gnósticos, los podía llevar a sus hijitos, como él les llamaba, al error, hasta tal punto de convertirse en un hereje. Entonces, esto descarta que aquellas afirmaciones que Juan había pronunciado sobre el pecado, para nada se las puede tomar como pretexto para tomar el pecado con ligereza. Estas posturas gnósticas tenían una errónea y falsa doctrina que podían traer confusión. Y es ahí la aclaración que les hace el apóstol. Les escribo lo anterior para que no pequen. Mis hermanos, es por eso importante conocer, saber y aprender lo que creemos, es decir, nuestro marco teológico, para no vernos tentados a salir de él. En toda la historia de la iglesia, la forma en que se protegía de las herejías que se podría introducir eran los credos. Luego vemos las confesiones. Y en la Biblia también lo vemos. Y su primera carta a Juan empieza diciendo que testificaba de lo que había visto. Esto era una confesión de lo que él creía, lo que él había visto. No lo que le habían contado o de lo que él se imaginaba. ¿Ven, mis hermanos, lo importante en conocer nuestra confesión de fe? No es tiempo perdido los domingos a las 9 en el discipulado. Con esta exhortación de no pecar, el apóstol cierra toda posibilidad de práctica de pecado. Para nada es la intención de él en otorgar algún tipo de licencia para pecar, ya que el creyente que permanece en él no peca, ni tampoco les dice que peque un poquito o que peque lo menos que pueda. No, él dice para que no pequen. Dios no tolera en absoluto el pecado.
Así que Juan nos deja carta abierta a llevar una vida de hábitos de pecado. Pero Dios conoce nuestra naturaleza. Y lo cierto es que aún hay un remanente de pecado en nosotros. Y el gran apóstol Pablo lo afirma en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que existe la posibilidad de pecar. Juan dice, y si alguno hubiere pecado. Este sí indica la posibilidad de pecar. Quiere decir, si alguno cae en pecado, que peca de una manera ocasional. No está diciendo si practica el pecado, ya que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Él mismo lo dice en su primera carta del capítulo 3, versículo 9. De igual manera, al decir alguno, denota que estamos expuestos a pecar. Ante esta posibilidad de tropezar ocasionalmente, es que Dios muestra su infinita gracia y misericordia. ¿Cómo? Enviándonos una hermosa provisión, un abogado. Aquí se usa paracletos. Y es una de las grandes palabras características de los escritos juaninos. En el cuarto evangelio aparece en Juan, capítulo 14, versículo 16, cuando se hace la promesa del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahí se usa paracletos como consolador, dándole este título, atribuyéndole este título al Espíritu Santo. Pero lo interesante es que aquí Juan lo usa para presentarlo a Jesús como el abogado intercesor, que literalmente significa uno llamado al lado para ayudar. Y es precisamente eso lo que hace un abogado, que acude al lado de otra persona en tiempo de necesidad para ayudar. Un abogado defiende en un juicio, intercede, habla en favor de alguien. Y esto es lo que Jesús es para su iglesia. En el momento que un creyente peca después de su conversión, interviene por nosotros. Es nuestro pronto auxilio. Él conoce nuestro expediente y no es nada bueno. Sin embargo, Él es quien defiende nuestra causa ante el Dios Padre. Y en Hebreos 9:24 lo podemos ver. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Tenemos a alguien que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, intercediendo por su iglesia, intercediendo por su pueblo, intercediendo por sus ovejas. Y Pablo lo dice en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que lo que estamos en la verdad, es decir, en Cristo, nos podemos parar confiadamente delante de Dios. Nadie nos podrá acusar. No hay cargo en nuestra contra. Eso es lo que le dice Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque sabemos que Satanás es el que acusa a los creyentes ante el Padre debido al pecado, la obra de Cristo como sumo sacerdote es nuestra garantía. Nos declara absuelto de toda culpa. Leamos, por favor, detenidamente, Hebreos, capítulo 4, del versículo 14 al versículo 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que cuando Satanás venga con una acusación en contra de uno de sus elegidos, nuestro Señor Jesús nos defiende, señalando su obra perfecta en la cruz. Y Él puede decir: cárgalo a mi cuenta. Hubo alguien que ya pagó nuestra cuenta. Por la gracia de Dios, yo trabajo en un restaurante como mesero. Hay ocasiones que cuando entra un cliente y se da cuenta que entre otro cliente entra un amigo de él, llama al mesero y le dice: todo lo que él vaya a pedir, yo lo voy a pagar. Yo pago su cuenta. La otra persona no lo sabe hasta el final que él va a pedir su cuenta. Cuando la otra persona pide su cuenta, el mesero le dice: su cuenta ya fue pagada, señor. El cliente se asombra, pero ese asombro a la vez es de satisfacción de que alguien pagó su cuenta, que él no hizo absolutamente nada para que le paguen su cuenta, simplemente le pagaron su cuenta. Mis hermanos, Iglesia del Señor, qué satisfacción que nuestra cuenta fue pagada, que nuestra cuenta fue saldada. Cristo pagó nuestra cuenta. Estamos absueltos de toda culpa. Jesucristo es nuestro abogado perfecto, es nuestro gran defensor. No solo es perfecto, Juan dice que Él es justo, que el que murió en la cruz fue justo. Y en Hechos capítulo 3, versículo 14 dice: mas vosotros repudiasteis al santo y justo. Aquel Dios que fue crucificado en la cruz fue justo, es justo. Tenemos el mejor abogado del mundo. Este abogado no es cualquier abogado. No recibe coimas. El cristiano dispone de la suprema defensa, la abogacía del propio Jesucristo. Él vive siempre para interceder por nosotros. Pero no solo es nuestro gran defensor, sino que Juan dice que es la propiciación por nuestros pecados. Esto nos conecta con nuestro segundo punto. En el versículo 2, la eficacia del sacrificio de Jesucristo. Aquí el apóstol Juan va a mencionar el sacrificio de Cristo y su alcance. Leemos: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Prestemos mucha atención en este versículo, para no poderlo sacar fuera del contexto general de la Biblia, de lo que enseña por quién murió Cristo. Ya que aquí el apóstol Juan no solo menciona el sacrificio de Cristo, sino que también su alcance. En Hebreos 9:22 se nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora, Dios había revelado a su pueblo a través de la ley que el que peca contra Él no merecía vivir. Todo aquel que pecara contra Dios tenía que morir. Pero en su misericordia Él provee el procedimiento por medio del cual el pecador podía escapar de la muerte. Y ese era el derramamiento de sangre, un sustituto. Es así como Dios permite la muerte de otro ser vivo, en este caso de un animal, un sacrificio, ya que la ley exigía que todo sea purificado por sangre. Esto tenía que suceder, estaba en la ley. Pero esto iba a ser algo temporal que señalaba la obra sustitutiva de la expiación de Cristo, de la muerte de Cristo. Su muerte provee el cumplimiento de lo cual exigía la ley. Y ese es el sacrificio que Dios aceptó. Esto ya no iba a ser algo temporal, sino que iba a ser algo para siempre, algo eterno, algo perpetuo.
Dios tenía que aplacar la ira de Dios, enviando a su Hijo. Esto lo vemos claro en Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es a esto que se refiere Juan cuando dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación se la traduce como satisfacción o apaciguamiento. Pero, ¿qué apaciguó Jesucristo? La ira de Dios. Cristo, la muerte de Cristo, apaciguó la ira de Dios, la muerte de nuestro Señor, y aceptable por nuestro pecado. Él es la propiciación. Él satisfajo la ira de Dios que tú y yo teníamos que merecer. Leamos Romanos 3, versículo 25 y versículo 26. Yo lo voy a leer en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo pueden seguir. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores lo hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Vemos a Dios tomando la iniciativa. Un hermoso regalo Él nos dio. Su único Hijo fue lo que aplacó la ira de Dios para poder pasar de un estado de muerte a un estado de vida, de hijo de ira a ser hijo de Dios. Y todo aquel que ha puesto y ponga su mirada en la perfecta obra de Jesucristo es declarado justo. Y tenemos un abogado perfecto en Él. Lo que hoy estamos en Cristo Jesús, no recibimos el peso de la ira de Dios. Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz, apaciguó la ira de Dios. Y lo que hoy estamos en Cristo, no recibimos ese peso de la ira de Dios. Es la obra de Cristo en la cruz, la cual cumplió con la demanda de la santidad de Dios, porque Dios es santo y su santidad demanda justicia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romano 1:18. La santidad de Dios demandaba justicia. Y es por su hermosa obra en la cruz que hoy tenemos reconciliación con el Padre. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20 y versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, versículo 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy tenemos, por medio del sacrificio en la cruz, reconciliación con el Padre.
Ahora, ¿qué quiere decir Juan cuando él dice que no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo? ¿Acaso quiere decir que Cristo murió por todo el mundo literalmente? ¿Que su muerte fue efectiva para cada uno de los individuos de la raza humana? ¿Está diciendo que todo el mundo es salvo? Cuidado, mis hermanos. Pensar de esa manera es universalismo. Pensar que todos son salvos, que Cristo murió por cada uno de los integrantes de la raza humana, eso se llama universalismo. Por lo que enseña la Escritura, sabemos que Cristo murió por su iglesia, que dio la vida por sus ovejas y que sus ovejas escuchan la voz del buen pastor, no por todo el mundo. Ahora, la palabra mundo en este contexto se refiere a la humanidad en general, pero no así a cada individuo literalmente que le integra. La palabra mundo en este contexto se refiere a la humanidad en general y no a cada individuo que literalmente le integra. Escuchen lo siguiente. ¿Te ha pasado que cuando te han invitado a un evento o reunión y alguien de los que fueron invitados por algún motivo no asistió y a día de haber pasado aquel evento te encuentras con aquella persona que no fue y te pregunta: Carlos, ¿quién estuvo nomás en el evento? Y tú le contestas: estuvo todo el mundo ahí. Significa que cuando yo le contesté de esa manera, literalmente le dije que había personas de China, de Norteamérica, de Uruguay, de Colombia. ¿Significa que yo le dije que ahí se encontraban todo el mundo? No. ¿Qué significa esa expresión? Oye, estuvieron ahí harta gente. Hasta gente que ni pensábamos que iban a llegar. Estuvo todo el mundo. Si hubiera estado todo el mundo, hubiera estado el que no fue. Entonces, cuando aquí habla así, esperando que con esta ilustración no haya quedado claro, cuando habla mundo en este contexto se refiere a la humanidad en general y no en cada individuo literalmente. Lo que el apóstol está mencionando es el alcance del sacrificio de Cristo. El alcance del sacrificio de Cristo. Lo suficiente que fue para salvar al mundo. Cuando dice, vino para quitar el pecado, el cordero que vino a quitar el pecado del mundo, no se está refiriendo a cada individuo, porque según la Escritura hemos visto que de tal manera amó el mundo y es efectivo esa salvación para todos aquellos que creen en Él, no para todo el mundo. Entonces, Él está mencionando el alcance del sacrificio de Cristo, lo suficiente que es para salvar a todo el mundo, pero es eficiente para aquellos que ponen su confianza en aquella obra de Cristo en la cruz. Suficiente para salvar a todo el mundo, pero eficiente, eficaz para aquellos que ponen la confianza en la obra y en la persona de Jesucristo. Nos puede ayudar también un comentario de Simón Kistemaker que dice: la muerte de Cristo es suficiente para todo el mundo, pero eficiente solo para los elegidos. Mis ovejas escuchan la voz, pastor. Tus hijos van a reconocer tu voz y no la de otra persona. Van a acercarse a ti. Y siguiendo con este argumento, para que nos quede claro que la Biblia no nos enseña ningún tipo de universalismo y que murió por todo el mundo, el mismo autor se encarga en la misma epístola de descartar algún tipo de universalismo. Cuando en ella misma, en la primera carta de Juan, del capítulo 3, le podemos leer en nuestras casas, del versículo 1 al versículo 10, él nombra hijos de Dios e hijos del diablo. Esto implica que no todos eran salvos. Nombra hijos de Dios y hijos del diablo. Ahora, también es probable que cuando Juan usa la palabra nuestros, cuando dice por nuestros pecados, él se puede estar refiriendo a que no solo nosotros como judíos, sino que también por lo de todo el mundo, sino que también por los gentiles, por lo de otras naciones, no solo por nosotros. Como ya sabemos, y el pastor también en la mañana lo dijo, los judíos se creían un tipo élite, como que solo ellas podían ser salvos. Entonces, probablemente dicen algunos comentarios y predicadores que cuando él dice
no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Está diciendo no solo por los nuestros como judíos, sino también por los de los otros, por los que pertenecen a este mundo. Y también no solamente por lo que se están refiriendo a esa iglesia que le está hablando, sino que también a otros salvos, a otros elegidos por Dios que son salvos, que se encuentran en otras iglesias locales. ¿Ya? Y esta postura tiene mucho peso realmente. O sea, eso lo aclara el mismo apóstol Juan. Y todos los pasajes que mencionan la muerte de Cristo por todo el mundo, mis hermanos, se lo debe de tomar como una referencia en la humanidad en general, no literalmente. Todos los pasajes que mencionan la muerte de Cristo por todo el mundo se refiere a la humanidad en general. Y lo más importante, mis hermanos, si decimos o creemos que todos los hombres serán salvos, que todos los hombres son salvos, entonces no tendríamos necesidad de predicar el Evangelio. Entonces la pregunta para esta tarde: ¿qué hacemos con el texto de 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 21? Cuando el apóstol Pablo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vemos aquí la necesidad de predicar el Evangelio para salvación. Pero si pensamos o piensan o hay algunas posturas erróneas que todos son salvos, entonces ¿para qué predicar el Evangelio? ¿Para qué vamos a predicar las buenas nuevas de Cristo si ya todos son salvos? ¿Qué hacemos con este texto? Aquí vemos en este texto la necesidad de predicar el Evangelio para salvación. En el versículo 1, mis hermanos, hemos visto cómo se presenta a Jesucristo como el gran defensor. En el versículo 2 hemos visto el sacrificio perfecto y su alcance de Cristo. Y ahora vamos a nuestro último punto, nuestro tercero y último punto: la evidencia de conocerlo. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora, este es un aperitivo para lo que se va a venir para la próxima semana, si Dios lo permite, y estamos reunidos para el siguiente expositor. No puedo abarcar aquí en todo, porque realmente este versículo 3 se va a encajar con los siguientes versículos, que va a dar las marcas de de alguien que dice conocerlo a nuestro Señor. Va a dar evidencia, va a dar marcas. Yo solo me enfocaré en la que dice aquí, y de seguro nuestro hermano en la próxima semana le va a dar mucho más énfasis, porque va a ser el tema central, la evidencia de conocerlo. Los gnósticos, es importante cuando nos acercamos a estudiar, ahora que estamos estudiando la primera carta de Juan, qué es lo que estaba sucediendo. Y sabemos que los gnósticos se habían introducido dentro de la iglesia, y ellos también decían tener un conocimiento superior. Ellos decían tener un conocimiento superior. Ellos afirmaban tener una revelación especial, una revelación más allá de Dios. Se podría decir los falsos apóstoles y profetas modernos, que se creen que tienen una nueva revelación y que tienen algo nuevo que contar y aumentar un par de hojas más a la Biblia, ponerle un 67 libros. Estos gnósticos pensaban de esa manera. Ellos les importaba poco guardar los mandamientos del Señor, porque ellos decían que tenían un conocimiento superior y tal vez se creían ellos únicos, como un tipo especial, un tipo élite. Y es por eso que Juan le dice que la evidencia de conocer al gran defensor Jesucristo era la obediencia. Y la palabra que se usa aquí para saber y conocer, que la pueden señalar en la Biblia, en el capítulo 2 del versículo 3, esta palabra cuando dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, esta palabra sabemos y conocemos se traduce en ginosco, y son sinónimos para referirse al conocimiento. Esto es significativo cuando nos acercamos a interpretar la Escritura, cuando nos encontramos con sinónimos cerca del contexto a estudiar,
porque nos quiere decir algo el texto, nos quiere decir algo el Espíritu Santo en esto, y es significativo porque le quiere dar un énfasis en especial a algo. Y el énfasis que le quiere dar aquí, al repetir este sinónimo como sabemos y conocemos, el énfasis que le quiere dar es a la obediencia. Esa palabra saber y conocer le quiere dar un énfasis a la obediencia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. ¿Obediencia a qué? A los mandamientos de Dios. Un creyente se lo conoce por su vida en obediencia a los mandamientos de Dios. Así debemos de caminar. A esto se lo puede considerar un cristiano auténtico, aquel que no anda en su manera pasada de vivir, aquel que no anda en su manera anterior de vivir, aquella manera cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. A un cristiano auténtico se lo conoce por su manera de obediencia en que vive y no por su manera pasada en la cual estaban muertos en sus delitos y pecados. Y este es el problema de estos gnósticos, de estos herejes que se habían levantado y probablemente estaban o podían ocasionar una gran división dentro del cuerpo de Cristo. Porque en los falsos maestros es todo lo contrario a un auténtico cristiano, que la marca es la obediencia. En los falsos maestros lo que lo caracteriza, su fragancia, la esencia de todo falso maestro es su rebeldía y la desobediencia a los mandatos de Dios. Siempre cuestiona los mandatos de Dios. Esta es una característica de los falsos maestros. Si decimos ser cristianos, pero no guardamos los mandamientos de Dios, somos mentirosos, mis hermanos. Y el mismo apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, un verso más abajo del que estamos estudiando, en el versículo 4, él dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si decimos y profesamos ser cristianos y no guardamos sus mandamientos, la Escritura nos dice, por medio del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que somos unos mentirosos. Por lo tanto, conocerlo a Dios significa que estamos informados acerca de Él, como lo comenta Simón Kistemaker. Gracias, hermano. Esto significa que hay que cambiar de Biblia, mi hermano. Por lo tanto, conocerlo a Dios significa que estamos informados acerca de Él. Esto quiere decir, mis hermanos, que si no nos interesa reunirnos con nuestros hermanos en el día del Señor, cuando Dios nos dice que es bueno habitar con los hermanos en armonía y tenemos el mandato de no dejarnos de congregar, ¿cómo podemos decir que le conocemos? Si no nos gusta la exhortación de nuestros hermanos cuando Dios nos lo manda hacer, ¿cómo podemos decir que lo conocemos? Si somos unos perezosos para meditar en su palabra, cuando Dios nos manda a ser diligentes con ella, ¿cómo podemos decir que lo conocemos? Si la marca de un cristiano es la obediencia a los mandatos de Dios. Y podemos nombrar algunas cosas más. Nuestro conocimiento de Dios debe llevarnos a la obediencia de aquel conocimiento adquirido. Hay una mayor responsabilidad y demanda ante el conocimiento que tú y yo como iglesia podemos tener de Dios. Por lo tanto, si decimos que le amamos y le conocemos, tenemos que guardar sus mandamientos y cumplirlo. Y el mismo apóstol Juan dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Si amamos al Señor, el único deseo que va a haber en cada uno de nosotros como creyente, si decimos que le amamos, es guardar sus mandamientos. Es la marca de un creyente verdadero.
Y Simón Kistemaker, que comenta sobre lo mismo: la comunión con Dios y el conocimiento de Dios son dos caras de una misma moneda. Si decimos que lo conocemos, entonces tenemos que obedecerlo. Y estos gnósticos decían tener un conocimiento superior. Se creían que solo tenían una revelación especial, que era un grupo élite separado de los demás. Pero su evidencia no reflejaba el guardar los mandamientos del Señor. Y tengamos cuidado, porque podemos decir que amamos al Señor, aún no podemos estar reuniendo en el día del Señor y no estamos guardando su palabra. Para terminar, mis hermanos, el creyente que está caminando en la luz, aún existe la posibilidad que en ocasiones pueda caer y pecar. Pero tenemos un gran defensor justo, el cual su sacrificio fue perfecto, y podemos tener la convicción que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que vivir reconociendo que aún hay un remanente de pecado en nosotros. Por lo tanto, debemos vivir una vida de continua confesión y arrepentimiento. Si alguien aquí no tiene a Cristo, el hombre está establecido que muera una sola vez. Luego de esto te tendrás que parar delante del Dios Santo. ¿Tendrías el oso de pararte tú solo ante Él? Necesitarás de un abogado, y ese es Jesús, el camino, la verdad y la vida. No te podrás presentar con tus obras o improvisar un abogado. Tal vez te inventes un santo de tu devoción, pero no. La Escritura te dice que reconozcas que eres un pecador. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo, el gran defensor. Dios le bendiga, mis hermanos.